clase. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de instrumentos. Vimos en la clase pasada el tema de estrategias y en la clase siguiente vamos a ver el último de los instrumentos, que es la conformación de cooperativas. Con estos temas nosotros ya estaríamos completando lo que es vendría a ser la conformación de la cuestión metodológica, ¿no? O sea, estrategias, instrumentos se combinan, digamos, con toda la primera parte de la materia, que lo que nos permiten es tener toda una metodología completa para, para poder intervenir. No sé si tienen ganas por ahí de resolver alguna de las dudas que hayan quedado de la clase anterior. No estamos caracterizados por gran nivel de participación en estos teóricos, pero bueno, igual me gustaría ver si arrastramos alguna duda para, para seguir adelante. No sé si se ve bien ahí un poco las filminas que estuve preparando. ¿Sí? Sí, pero se Y ve se bien. ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces repasamos un poco el tema de hoy. Como decía, instrumentos de intervención vendría a ser la última unidad de la materia. Con eso completamos la metodología, ¿no? Que es como toda nuestra caja de herramientas, ¿no? De cómo intervenir. Porque bueno, parece que no, pero es una materia de trabajo social. Entonces tenemos que concluir, digamos, tenemos que apuntar, como dice Carballeda, a lo interventivo, ¿no? A nuestra práctica, por más que, digamos, vemos muchos marcos conceptuales para poder entender a los sujetos, a los movimientos, tenemos que definir un aporte de nuestra parte, una forma de trabajo. Entonces, bueno, para eso vamos con varios textos. El principal es una ficha de cátedra que le llamamos ficha número 3, instrumentos de intervención. Y ahí tenemos como varios instrumentos que solemos utilizar. Y tenemos una bibliografía que nos permite profundizar en cada uno de esos instrumentos, porque no quisimos darle toda esta bibliografía como obligatoria, sino que la dejamos ampliatoria para no sumar demasiado texto, demasiado, digamos, material para estudiar. Pero digamos que si necesitamos profundizar o especializarnos en una dinámica en particular, ya sabemos por acá por dónde profundizar. Por ejemplo, Boaventura Santos, en esta bibliografía ampliatoria, nos da en su libro El Milenio Huérfano, en el capítulo 3, nos aporta una metodología que él le llama de traducción, lo que hemos mencionado como diálogo de saberes también a lo largo de la materia. Por otro lado, Héctor Pogiese nos hace un aporte sobre los movimientos sociales que surgieron más que todo en este siglo XXI y metodologías de intervención para asociar, por ejemplo, el Estado con los movimientos. No digo el Estado porque nosotros en un 90% trabajamos a partir, por ejemplo, de un programa, de alguna política pública y estamos, digamos, somos parte de los equipos técnicos por ahí de una unidad sanitaria en salud o de un gabinete, un equipo
de orientación escolar en la escuela o también de un programa de acción social en un ministerio o en una municipalidad. Entonces, desde ese lado, es el lado del Estado. Entonces, Pogiese nos da una forma de trabajo entre el Estado y el movimiento social de forma de que se asocien en lo que él llama la gestión asociada. Por otro lado, tenemos el MST, que es el movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil, que hacen un manual que nos ayuda a fortalecer las organizaciones. Por último, la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui nos hace un aporte de cómo articular distintos grupos con distintas culturas sin debilitar esas culturas. Y eso ella le llama la articulación Chixi, que es una forma, digamos, de evitar un debilitamiento cultural que suele pasar con la población originaria cuando se le propone un mestizaje, una especie, digamos, de borrar la cultura. Vendría a ser el famoso crisol de razas, ¿no? El crisol como una fundición donde el contenido originario de tu cultura se borra, ¿no? En aras, por ejemplo, de la argentinidad, y por lo tanto, eso, dice Silvia, debilita a los grupos y a las comunidades. Entonces nosotros tenemos que tomar esa propuesta para ver cómo esas comunidades pueden trabajar, por ejemplo, con el Estado, con, con otros grupos, por ejemplo, con movimientos de trabajadores, por ejemplo, que no son originarios, pero sin perder ese bagaje cultural, porque dice Silvia es el que les da potencia, les da capacidad de transformación. Bien, entonces, dicho esto, pasamos un poco a lo que sería, digamos, el primer instrumento, que es esta propuesta que nos hace el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, que es el trabajo de traducción. Ojo, estos instrumentos que vamos a ver hoy se podrían usar separados, pero en realidad en el trabajo cotidiano nosotros prácticamente los usamos a todos juntos. O sea, no podemos no utilizar, digamos, en general a todos ellos, porque la realidad, digamos, laboral no es como en los libros, es como más compleja. Se nos dan todos los problemas al mismo tiempo. Se nos da un problema de traducción, pero a su vez se genera un problema de cómo asociarnos desde el Estado con un sujeto colectivo. A su vez, tampoco podemos hacer nuestro trabajo sin fortalecer la organización, debilitándola. Eso estaría pésimo, muy mal. Por lo tanto, eh, tenemos que hacer en general en nuestra cotidianidad el trabajo de traducción para, digamos, que se comprendan entre sí los sujetos colectivos y entre ellos y el Estado. Que se asocien con el Estado para poder, por ejemplo, gestionar un programa, ¿no? Imaginémonos el programa Hacemos Futuro, digamos, que todos los sujetos colectivos necesitan un apoyo de parte del Estado, sean de distintos, o el potenciar trabajo, digamos, ¿no? Entonces, eh, a su vez, las acciones organizativas, el fortalecimiento de las acciones organizativas, no se puede despegar. Por lo tanto, los vamos a ir viendo por separado, pero después vamos a complicar un poco la cosa porque, bueno, en los ejemplos vamos a ver que necesitamos de cada uno de ellos.
Bueno, siguiendo con esto, este trabajo de traducción, por ejemplo, en la foto, nosotros estamos mostrando uno de los primeros paneles que organizamos como cátedra. Y no sé si ustedes reconocen algunos de los compañeros, pero bueno, el que se ve primero acá en la foto es César de la agrupación María Claudia Falcone, de la zona del sur de la ciudad de Villa Elvira. Después tenemos compañeros de las eh, frutihorticultores, del cordón verde de la ciudad. Después tenemos compañeros que son recuperadores urbanos. Entonces, supongamos que estamos trabajando, no sé, el registro de trabajadores de la economía popular. Tenemos que, por ejemplo, lograr que se entiendan entre sí, porque cada uno de ellos tienen una realidad material que va tendiendo a configurar una serie de ideas y de representaciones, ¿no? Una conciencia. Entonces, eh, si vos trabajás, digamos, 10 horas por día, 12 horas por día en la recuperación de residuos, bueno, te va a costar comprender, por ejemplo, un sujeto colectivo que están, digamos, conformados por familias eh, de origen migrante, que trabajan en las quintas. Entonces, esa realidad material va a construir conciencias diferentes, ¿no? Conciencias, o sea, no va a haber una, digamos, una comprensión espontánea entre los distintos grupos. Cada uno va a tender a echar mano a sus representaciones, a sus historias, a su identidad. Entonces, para el trabajo colectivo, para la articulación, nosotros necesitamos resolver un primer problema, que es comprendernos, ¿no? Entendernos. Y ahí entra el trabajo social, como dice Boaventura Santos, porque es un trabajo, se necesita un trabajo intelectual, que es un trabajo donde lo que se genera es inteligibilidad mutua, ¿no? O sea, es un instrumento capaz de crear inteligibilidad mutua. ¿Y para qué? Para evitar la canibalización de las experiencias, ¿no? O sea, que uno fagocite a otro sujeto colectivo, ¿no? Que se enfrenten, que no se comprendan, que se teman, que se sientan amenazados. Entonces, muchas veces, por ejemplo, pasa que no tienen la misma idea de trabajo, ¿no? Entonces, nos pasa, por ejemplo, con los compañeros en los sindicatos que tienden a asimilar la idea de trabajo a la idea de empleo. En cambio, en los movimientos, la idea de trabajo es bastante distante de la idea de empleo, porque en general no hay un patrón que los tome. Ellos autogeneran el puesto de trabajo. Entonces es autogestivo. Bueno, entonces hay ideas distintas de trabajo. Entonces ahí nosotros tenemos que comprender, hacer un trabajo intelectual de comprender ambas ideas y tratar de traducírselas a uno para que el otro comprenda que en realidad hay sentidos similares, ¿no? En esa idea, digamos, de trabajo hay un sentido de, de preservar la vida, hay un sentido de dignidad, hay un sentido de reconocimiento social, hay un sentido de bienestar material, digamos, que es común a ambas ideas, ¿no? El trabajo autogestivo o el trabajo en relación de dependencia, pero que, por lo tanto, esa interpretación es lo que tenemos que hacer nosotros para lograr que un grupo, por ahí un sindicato, logre trabajar con un movimiento. Por ejemplo, pensemos como el sindicato de docentes, en los cuales nosotros estamos afiliados, ADUL, trabaja con
la comercializadora la justa para vender los productos de la economía popular. Bueno, eh, ese es el objetivo. O sea que los dos, un sindicato y un movimiento, los dos tienen sentidos profundos que los conectan, como la solidaridad entre los trabajadores. Entonces, no importa tanto ser empleado o no, digamos. Lo central, digamos, de nuestra argumentación es que estamos conectados por el ser trabajador y el ser solidarios. Entonces, ese es un poco el trabajo de traducción, ¿no? O sea, poder colaborar en la comprensión de lo que moviliza al otro sujeto colectivo y que a su vez lo conecta. Pero, pero a su vez, también es muy importante que nos quede claro qué es lo que nos separa, qué es lo que lo que por lo que no somos iguales, porque ambos sujetos colectivos se diferencian, porque tener claro lo que tenemos en común y tener claro lo que nos diferencia es central para articular, para poder generar una asociación, ¿no? Entonces, ahí como dice Boaventura, bueno, tenemos en realidad todo esto se basa en una sociología que plantea en su libro, que es la sociología de las ausencias y de las emergencias. Las ausencias es como el sistema genera desaparecidos sociales, ¿no? O sea, niega, invisibiliza. Entonces nosotros tenemos que comenzar un poco interviniendo en visibilización, decir, bueno, eh, hay una serie, digamos, de sectores, de sujetos colectivos que existen, que producen, y esa es la sociología de la emergencia, o sea, poder presentar, poder visualizar, poder analizar la emergencia de sujetos colectivos, como puede pasar, por ejemplo, con estos movimientos y estos sujetos, ¿no? Supongamos los recuperadores, que son invisibles sociales, ¿no? O sea, si nosotros nos fijamos cómo funciona nuestra sociedad, cómo funciona nuestra municipalidad, o sea, no hay una visibilización. Lo mismo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el ministerio con los trabajadores y trabajadoras del espacio público. Son invisibles, o sea, los vendedores ambulantes, los feriantes, los artistas callejeros, que son los tres primeros grupos con los cuales estamos trabajando para una ley del espacio público, son invisibles. Entonces, la primera intervención está ahí, en la visibilización y en el análisis, la interpretación. ¿Para qué? Para presentarlo a otros sujetos colectivos que también somos víctimas de esta invisibilización, inclusive el Estado, ¿no? Por ejemplo, el Estado municipal no toma nota, como no toma nota, por ejemplo, de las casillas que se asientan al borde de un arroyo, fíjense que no van a aparecer en ningún mapa. Lo mismo pasa con un mantero, un feriante, no van a aparecer en ningún papel. ¿Por qué? Porque ponerlos en papel ya les genera derechos a ellos y les genera obligaciones a la municipalidad. Entonces, por eso la intervención de visibilización es tan importante, porque en la medida en que se ponen en un papel se formalizan y en la medida en que se formalizan, ya, por ejemplo, se está obligado a tomar nota el Estado de que ahí hay un trabajador que tiene derecho al trabajo y eso ya cambia las cosas. Por eso es tan importante para el sistema de dominación la invisibilización. ¿Por qué? Porque al invisibilizar desactiva continentes enteros de derecho y de emancipación. O sea, la municipalidad, por ejemplo, necesita que no existan
para poder, digamos, eh, no, digamos, preservar, digamos, el monopolio del comercio para, digamos, o el monopolio del uso del espacio público. Entonces, si la municipalidad toma nota de que hay trabajo en el mantero, la mantera, entonces ya está obligado a darle un tratamiento de derecho. Entonces es así de simple. Por eso Boaventura trabaja con esta idea de la ausencia, ¿no? Porque la ausencia no es algo que se genera, digamos, por omisión, es producto de una alta actividad estatal y una alta intervención. Bueno, siguiendo un poco con la propuesta de Boaventura, ahí también, dice él, hay como un trabajo de imaginación epistemológica y de imaginación democrática, o sea, imaginarnos otras formas de conocer, de poder producir conocimiento, más allá de las formas, digamos, establecidas y hegemónicas, ¿no? Por ejemplo, el Estado habla mucho de lo formal, ¿no? La formalización, la formal de la actividad económica, el empleo formal, y en realidad siempre habla de una forma. Y todo lo que no se allane a esa forma es informal. Y en realidad eso también es una forma de invisibilización, porque hay muchas otras formas emergentes que el Estado debería reconocer. Bueno, ahí está nuestra imaginación para, en términos epistemológicos, ponerle nombre a esas formas y hacerlas convivir en un esquema democrático con las formas que propone el Estado. Entonces, por ejemplo, ahora se habla de compartir democráticamente el espacio público, porque solamente tienen que utilizarlos las formas establecidas por el Estado. Si el vendedor ambulante históricamente tuvo derecho, ¿no? El vendedor ambulante es una institución antigua, digamos, ¿no? Podríamos decir que hasta, digamos, por ejemplo, o sea, acá en América los, eh, los mapuches comerciaban en la zona del Río de la Plata objetos que traían del Océano Pacífico. Eso lo pudieron demostrar los arqueólogos que encontraron piedras en el Río de la Plata provenientes del Océano Pacífico. O sea que los, los, los mapuches andaban comerciando por todo el continente, de un océano al otro. Pero lo mismo en Asia, con la ruta de la seda, digamos, y, o sea, toda la vida existió en todas las culturas, existió un comercio, digamos, callejero y los mercados, por ejemplo, son instituciones antiguas, ¿no? No es que el mercado es capitalista y lo inventó el capitalismo y sirve solo el capitalismo. Entonces, ahí va la imaginación epistemológica en términos y la generación, digamos, de un conocimiento democrático, ¿no? Es decir, bueno, el espacio público está bien, tienen derecho por ejemplo, los comerciantes que tienen su negocio para el uso de la vereda, pero también tienen derecho el resto de los trabajadores que necesitan democratizar el uso del espacio público. Entonces, bueno, es un poco la intervención va por ese lado. Entonces tenemos que ir poniéndole nombre a esas otras, digamos, formas de conocer, formas de practicar en forma, digamos, creativa, imaginativa y democrática. Bueno, como objetivo, construir nuevas y plurales concepciones de emancipación social, ¿no? Por ejemplo, esto que están inventando los trabajadores del espacio público, es decir, bueno, debatamos un uso democrático de los espacios públicos, las plazas, las veredas, las avenidas, las calles. Entonces, em,
¿Cómo se supera la no existencia? ¿No? Diría Boaventura Santo. Bueno, por ejemplo, desestructurándonos un poco, digamos, porque nosotros arrastramos, digamos, una lógica muy autoritaria del conocimiento eurocéntrico, moderno, capitalista. Entonces, por ejemplo, tenemos que pasar de una monocultura del saber a una ecología de saberes, ¿no? Un poco lo que decía Aldaís Esposati al principio del texto, por ejemplo, reconocer que hay un saber territorial que traen las organizaciones, los movimientos, las comunidades, que hay un saber político que se genera en el marco de las instituciones de gobierno, por ejemplo, y hacerlo jugar con el saber académico, ¿no? No decir, bueno, todo lo que es el saber académico es el único saber porque es científico y lo que saben los políticos no sirve o es menor o lo que saben los movimientos o los sujetos colectivos también no es un saber organizado. Bueno, eso en realidad nosotros tenemos que ir hacia un esquema de más democrático de diálogo de saberes. Pero también tenemos que desestructurar nuestra cabeza respecto, por ejemplo, al tema del tiempo. El tiempo lineal es muy, digamos, de esta cultura, ¿no? De capitalista, donde dicen, bueno, el tiempo es plata. Entonces, el tiempo se mide de esta forma, y es así, es asá. Y en realidad, cuando nosotros nos encontramos con distintos sujetos colectivos, vamos a ver que cada uno por su organización, por sus sistemas de debate, de decisión, pueden manejar cada uno sus tiempos. Entonces, esto es muy, muy problemático cuando trabajamos, por ejemplo, con los planes, proyectos y programas que proponen, que vienen de la mano de los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, BID. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, esto es un proyecto, tiene tales tiempos y en esos tiempos se tienen que cumplir estas metas con estos recursos. Sí, bueno, bárbaro, pero eso está pensado desde una temporalidad. Y si la decisión, por ejemplo, de cómo, digamos, hacer, digamos, no sé, elaborar las acciones o debatir, digamos, los objetivos, la organización le lleva más tiempo y no cumple con el proyecto, entonces das de baja el proyecto, lo pones que es un fracaso, pones que evalúas que ese sujeto no sabe gestionar proyectos. Bueno, esto es una forma que tenemos de destruir a las organizaciones. Muchas veces nosotros mismos con la intervención destruimos las organizaciones, o sea, les imponemos un tiempo lineal que las organizaciones llevan al colapso, ¿no? Esto es gravísimo, Boaventura en su libro lo explica, y esto es una de las formas más encubiertas de planificación de la desorganización, que es lo que muchas veces ha prescripto los organismos financieros internacionales, porque como ellos proponen el ajuste y no pueden aumentar la oferta, entonces intentan disminuir la demanda. Y para disminuir la demanda no hay nada mejor que la población no se organice. Entonces hay muchos programas que tienen implícito una planificación de la desorganización. Una de las prácticas más nocivas es esta, la de imponer una linealidad temporal. Y eso para nosotros es crucial, es sumamente importante que nosotros podamos comprender los tiempos, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en la foto de arriba estamos en un taller donde hay, por ejemplo, es un taller convocado para conversar y conocer el proyecto de ley de vendedores del espacio público, vendedores y vendedoras del espacio público, perdón, trabajadores y trabajadoras del espacio público, ¿no? Entonces ahí tenemos
básicamente tres ramas. Una rama de los feriantes, otra de los vendedores callejeros y otra de los artistas callejeros. Fíjense, la compañera que está atrás, parada, es una senegalesa. Ella no habló en todo el taller. Fíjense, es evidente que ha tenido dificultades para traducir un poco lo que se estaba diciendo, pero no por eso de ella dejó de tener atención de todo lo que se decía. Bueno, ahí es fundamental, digamos, que nosotros podamos partir de una comprensión mutua de los distintos grupos. Porque, bueno, el que es artista callejero, digamos, está en una rama diferente, tiene una actividad cotidiana distinta a los manteros, a los feriantes. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ese tipo de dificultades que son como de inicio. O sea, nosotros lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver si nos entendemos, o sea, si tenemos un lenguaje común, antes de poder pasar a hablar de casi cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, como yo les decía, este instrumento no es algo que se aplica o no según, digamos, el tema que laburemos. Esto lo vamos a tener que usar siempre. O sea, siempre tenemos que chequear a ver si a partir de nuestra diversidad de experiencias tenemos una diversidad de formas de conocer, de formas de nominar, de nombrar, de representaciones sociales que nos separan o nos conectan. Entonces, estar atentos a eso. Por ejemplo, en la foto de abajo estamos en el local de la Asociación de Mujeres Valientes, que es una coordinación de grupos originarios en la ciudad de La Plata. Ese local está en el barrio Hipódromo. Bueno, ahí cada grupo de pueblos originarios, proveniente de pueblos originarios, tiene su idiosincrasia, por ejemplo, hay grupos que son más bien de una cultura, digamos, andina, y hay otros que vienen más de una cultura más amazónica, digamos, ¿no? Que son los que traen más los saberes de la agricultura y van a trabajar a las quintas. En cambio, los de una cultura más andina, por ahí se inclinan más por hacer, por ejemplo, talleres textiles, ¿no? Y muchos de ellos van a trabajar en los talleres clandestinos, o si pueden, ponen su propio taller y arman una cooperativa. Entonces, son realidades diferentes que construyen representaciones sociales diferentes. Entonces, eh, tenemos, por ejemplo, estos 5 parámetros con los cuales, digamos, nosotros no tenemos que generar más división, sino que lo que tenemos que generar es la posibilidad de crear, digamos, nuevas formas de comprender, ¿no? Por ejemplo, en el 3, Boaventura nos habla de ecología de los reconocimientos, ¿no? O sea, reconocer las distintas experiencias, no solamente lo que el Estado reconoce como formal, ¿no? Por ejemplo, abrir nuestra cabeza, decir, bueno, tenemos que reconocer, por ejemplo, lo que es trabajo, no solo lo que es trabajo formal, o sea, reconocer también que hay, digamos, otras formas de ganarse la vida. Y, por ejemplo, en el 4 nos habla de las escalas. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, bueno, hay, digamos, lo que tiene una escala mayor es más importante y lo que es algo micro, digamos, tiene menor importancia. Y no es así. En realidad, todos los niveles tienen importancia, ¿no? Esto pasa mucho en economía, dicen, bueno, no, si esto es una cosa micro, no tiene valor, ¿no? Por ejemplo, nos pasa cuando nosotros decimos, bueno, vamos, no sé, hay grupos de personas que nos piden tejer o con ruecas.
¿no? O con usos, que es algo, digamos, muy individual, de baja escala. Bueno, y los economistas que te dicen, ah, bueno, pero eso no tiene escala, entonces no tiene sentido, no puede generar mucha producción. Bueno, pero para las personas que lo sostienen tiene muchísimo sentido. Entonces ahí nosotros tenemos que validar la pequeña escala igual que la gran escala, y todas las escalas son válidas en la medida en que les sirve a la gente, ¿no? Entonces nosotros terminamos discutiendo con esos economistas que no quieren, digamos, aprobar esos proyectos porque son de baja escala, ¿no? Esto pasa. Lo mismo pasa con la productividad, ¿no? Por ejemplo, te dicen, bueno, hay que aumentar la productividad porque, bueno, puede ser que, que una persona haciendo cuidados en un, actividades de cuidado en un comedor, bueno, produce poco. En cambio, si están, no sé, en un invernadero, producen más. Bueno, pero ahí la valorización, digamos, de esa producción, digamos, no puede estar descalificada, digamos, porque, no sé, no produce más como en el otro lugar. Ahí, digamos, tenemos que ampliar nuestra mirada y también valorizar, digamos, aquellas actividades que, por ejemplo, tienen una productividad diferente, ¿no? La productividad es como esa cuenta que hacen los economistas entre, digamos, el costo y el beneficio, ¿no? Entonces ellos dicen, ah, bueno, no, si tenés mucho costo y poco beneficio, entonces eso no es importante, no es válido. Entonces, de esa forma, se termina, digamos, valorizando todas las actividades, por ejemplo, extra, eh, digamos, de productiva por sobre las reproductivas, ¿no? Y es parte, por ejemplo, de la injusticia que se genera, por ejemplo, en los espacios de cuidado. Bueno, Boaventura nos sigue, digamos, dice, bueno, todos estos elementos que tenemos como que tener presentes tienen un porqué, ¿no? O sea, él nos pregunta, se cuestiona, ¿no? ¿Por qué traducir? Bueno, porque traducir lo que hace es descubrir vías nuevas de emancipación que no conocíamos. Porque de alguna forma nos lleva a desandar, digamos, a deconstruir cierto residuo cultural eurocéntrico y colonial y a revitalizar, por ejemplo, culturas que históricamente fueron subalternizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, esto que hablábamos de lo que analiza Rivera Kusikanski, ¿no? Cómo, por ejemplo, ellos ven los grupos originarios andinos, ven que si mantienen su cultura, pueden encontrar nuevas formas de emancipación que van a necesitar. Por ejemplo, pensemos en la cultura agropecuaria y las formas de producción de alimentos, o sea, las mismas culturas originarias son como una especie de garantía de soberanía alimentaria, ¿no? Cuando nosotros hoy tenemos, por ejemplo, que los monopolios del azúcar, del aceite, no le quieren vender productos al Estado para que haga para que garantice, digamos, la seguridad alimentaria de la población asistida. Bueno, fíjense, Kusikanski nos dice, bueno, es muy importante mantener nuestras formas culturales porque nos permiten un reaseguro de nuestra seguridad alimentaria. Bueno, y va para ese lado, digamos, ¿no? O sea, una forma de revitalizar
por ahí formas de ser, formas culturales que no nos deben separar, sino que nos debemos intentar, digamos, que la traducción nos permita encontrarnos y convivir sin perder esas cajas de herramientas que tenemos cada una y cada uno de nosotros para resolver los futuros problemas que nos van a ir apareciendo. Porque nosotros no sabemos si la burguesía agropecuaria argentina va a decidir no hacer más alimento porque le garpa hacer forraje para vendérselo a China. Y con eso hacen dólares y se compran departamentos en Miami y viven felices. Y nosotros decimos, ¿y entonces no va a haber alimento? Bueno, puede pasar, porque en realidad, bueno, ellos van por la ganancia. Entonces ahí, cuando nos acordemos de que nos quedamos sin cultura para poder mantener una soberanía alimentaria, bueno, ahí ya va a ser tarde, porque vamos a haber desarticulado todas las formas de producción y de resistencia. Entonces, la traducción lo que hace es eso, es permitir que las culturas particulares puedan convivir sin perder sus bagajes que les dan potencia. ¿No? Por eso, y bueno, y él claramente nos pone en el centro de esta intervención a los técnicos, en particular trabajadores y trabajadoras sociales. ¿Por qué? Porque ese es un trabajo intelectual. O sea, ahí nosotros tenemos que sumar como un valor agregado que tiene que ver con hacer cierto análisis ideológico, etnográfico y poner en valor elementos de la cultura que generalmente la cultura oficial menosprecia, ¿no? Subalterniza, trata de, digamos, de borrar sobre, digamos, sobre la máscara de un mestizaje que supuestamente integrador. Bueno, la traducción, una buena traducción nos genera un piso interesante para poder articular, ¿no? Y acá hay una consecuencia política, o sea, articular es la capacidad de que varios sujetos colectivos puedan encontrarse, acordar acciones, organizarse y componer, por ejemplo, una red. Y esa red puede entrar en movimiento. O sea, esa red de sujetos colectivos puede ser, digamos, el germen de un movimiento social. Entonces, bueno, y cuando decimos movimiento social, decimos política. Entonces, es la política que por ahí el sujeto colectivo aislado no movía el amperímetro, o sea, no era capaz de poder, digamos, ser escuchado, de poder instalar una propuesta, de poder debatir una política pública, de poder ganar un debate, digamos, en los medios, en la escena pública, para, digamos, democratizar algún aspecto de la vida social. Bueno, entonces la articulación es central, digamos, como dimensión, eh, como aspecto, digamos, de los movimientos, ¿no? Como base de los movimientos. Por lo tanto, tenemos que la traducción es muy importante para que pueda haber articulación, ¿no? Porque si no hay traducción, no hay comprensión, no hay acercamiento, se temen, ese desconocimiento lo que hace es, digamos, hacer volar los fantasmas, ¿no? Las amenazas, y en realidad puede ser gran parte de imaginación, porque en realidad hay desconocimiento. Bueno, entonces esa inteligibilidad mutua que produce la
La traducción nos permite saber claramente hasta dónde estamos, digamos, cerca de otro sujeto colectivo y hasta dónde estamos lejos, qué nos une y qué nos separa. Esto es muy importante para poder, por ejemplo, hacer una articulación entre distintos movimientos, entre distintos sujetos. Bueno, como decíamos, la socióloga boliviana Rivera Kusikanki, nos habla de esta articulación Chixi, ¿no? O sea, la articulación que nos permite, digamos, acercarnos sin desbaratar nuestra caja de herramientas, ¿no? Porque ella es muy crítica con el culturalismo oficial, ¿no? Este crisol de razas, ¿no? De la Argentina, donde supuestamente estamos todos unidos, pero en realidad hay una cultura que borró a las demás, ¿no? Una deculturación de, eh, del resto de los saberes. Entonces, eso es muy malo, dice, porque eso genera una inclusión, pero condicionada, subordinada, subalternizante, ¿no? Va como diluyendo las identidades, los imaginarios. En cambio, lo Chixi nos propone una mezcla bigarrada, ¿no? O sea, una mezcla de distintos elementos, pero que no terminan de fundirse, sino que están juntos, ¿no? Entonces, un poco como la huipala, ¿no? La huipala que ven ahí en la mesa es la bandera que tiene todos los colores y los distintos están unidos, ¿no? eh, no es que se funden en un mismo color y queda todo una bandera marrón, ponele, porque si juntás todos esos colores, por ahí pasás a algo distinto a todo lo demás. Entonces, no, mantiene, porque la huipala representa eso, la unión de los pueblos, pero no es eh, que se pierde ese bagaje cultural, porque esa, dice ella, esa mezcolanza lo que haría es diluir su energía. Y acá está lo estratégico, ¿no? Entonces, es como que podemos pensar que la traducción lo que permita es comprender a ese otro diferente para poder unirnos y articular, sin perder las capacidades de ese otro diferente, ¿no? Bueno, volvemos, digamos, a la foto que habíamos visto hoy del taller eh, como un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, lo tenemos con los migrantes, que son, digamos, inclusive dentro de los migrantes tenemos sectores muy diferenciados. eh, Tenemos pueblos originarios, que también tenemos mucha diversidad, digamos, de pueblos originarios. Después tenemos lo que estuvimos viendo con Natalucci, dentro de nuestros movimientos, por ejemplo, las distintas agrupaciones con sus distintas gramáticas, ¿no? Por ejemplo, nosotros vimos autonomistas, clasistas, movimentistas, pero tenés, por ejemplo, no sé, partidos de izquierda, activistas culturales, ambientalistas, como nos muestran, por ejemplo, los trabajos de Maristeles Vampa, o también nos encontramos con ONGs o sujetos colectivos orientados por miradas ambientalistas o redes de salud, de educación, eh, o, digamos, sectores gubernamentales, instituciones que tienen como toda su impronta y su cultura oficial, ¿no? Estadocéntrica. Después tenemos grupos políticos que son más bien estadocéntricos, ¿no? Eh, Tenemos ONGs de distintos tipos, tenemos iglesias, o sea que este problema de la traducción lo vamos a tener siempre, porque es muy raro que intervengamos en una homogeneidad cultural. Nosotros vamos a tener este problema todo el tiempo. Entonces, si nosotros mantenemos esa perspectiva estratégica de querer articular
circular y que a su vez esos grupos no pierdan su potencia, entonces tenemos que ir hacia una traducción con esta idea de preservar su potencia, ¿no? Que nos propone Silvia. Bueno, hasta acá un poco lo que es traducción. Para profundizar en esto, tienen la bibliografía ampliatoria que está en la página de la cátedra, en el aula web. Va a estar la bibliografía ampliatoria también, ¿no? Pero bueno, veamos, quizá sea un buen momento en la elaboración del trabajo final para que echen mano de alguna bibliografía empleatoria, ¿no? Porque por ahí quieren usar más un instrumento que otro. Bueno, ahora vamos al segundo instrumento, que es gestión asociada. Como yo les decía, muy probablemente la traducción la tengan que combinar con la gestión asociada. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el 90% de nosotros y de nosotras laburan en el Estado. Entonces, por ejemplo, en la foto de arriba están las técnicas del ministerio, de mi oficina, trabajando con esta organización de Quilmes, digamos, que, bueno, son recuperadores. Entonces, y tienen que armar juntos y juntas un proyecto de financiamiento para la maquinaria que necesitan para vender mejor el cartón, em, y, y otros elementos. Entonces, bueno, ahí hay que sentarse a laburar codo a codo entre las y los compañeros del movimiento y, y las trabajadoras sociales que fueron ahí. Entonces eso es una gestión asociada, o sea, no es que cada uno hace lo que quiere, o sea, hay un acuerdo para gestionar en conjunto. Entonces, ahí el laburo nuestro pasa por crear una mesa, un espacio, donde decimos, bueno, nos sentamos acá para ponernos de acuerdo en un proyecto, en una tarea. Y entonces, esa tarea es para la organización, pero también es de la política social. Entonces, hay objetivos de ambos lados. Nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales vamos a estar del lado de la política social en esa mesa. Vamos a compartir objetivos de tipo emancipatorio con esa organización. Nosotros decimos, bueno, nosotros estamos acá porque nos contrató, digamos, el Estado en el marco de esta política social. Y coincidimos con ustedes en un objetivo emancipatorio. Bueno, que este financiamiento, que esta ayuda estatal sirva para que ustedes tengan mejores ingresos, mejor autonomía, mejor democracia, mejor decisión, que puedan estar más fortalecidos en la organización. Entonces, ahí empieza a jugar el concepto de sinergia emancipatoria que decíamos. O sea, no somos lo mismo. O sea, no es que nosotros somos también cartoneros, somos empleados del ministerio, de la municipalidad, de salud, de educación. Somos trabajadores y desde ese lugar podemos identificarnos perfectamente con ellos como trabajadores, pero vamos con un mandato muy claro, que es un programa, una política social, que probablemente ellos hayan peleado. Por eso hay coincidencia de objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estamos trabajando con financiamientos que muchos de ellos los han peleado en la calle, digamos, se han tomado la decisión política de que haya un programa de ayuda para las redes de comercialización para dignificar los trabajos en el reciclado, ¿no? En la foto de abajo estamos en la instancia de plenario, después de los talleres de trabajo con los trabajadores y trabajadoras del espacio público.
Entonces, todos los que están sentados ahí adelante son funcionarios del ministerio y de la municipalidad y de la nación y de la provincia. Entonces, hay una asociación entre, digamos, la rama de los trabajadores del espacio público, de la UTEP, de, del sindicato de los trabajadores de economía popular, con autoridades, con distintos sectores del gobierno para, por ejemplo, propiciar una nueva legislación que dé derechos, que garantice derechos a los trabajadores del espacio público. Bueno, eso es gestión asociada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, se crea, en realidad la gestión asociada es una estructura decisional, ¿no? O sea, un espacio, una mesa de trabajo que decide, pero con un concepto de participación mejor de lo que proponen los organismos financieros internacionales, que es como una consulta nada más, como diciendo, bueno, no dejemos a la gente afuera, consultémoslo para ver si lo que vamos a proponer es viable o no, pero en realidad es como una participación muy, muy leve, digamos, no se socializa el poder, decisiones, nada, o sea, decide todo el técnico y hacen como esa, digamos, teatro de participación, pero en realidad acá estamos hablando de una participación sustantiva, digamos, donde realmente haya una participación efectiva en la toma de decisiones y en las distintas instancias, ¿no? Porque la política pública, ustedes lo van a ver mejor en la última materia de políticas públicas, en quinto, van a ver que tiene todo un ciclo, muchos momentos, desde que se comienza a instalar en la agenda pública hasta que se formaliza, se define o una, em, o si no, o después, digamos, una fase de implementación o una acción de evaluación, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos momentos donde, digamos, se puede garantizar una participación importante de los sujetos colectivos en la política pública. Bueno, gestión asociada es realmente darle un lugar importante a la participación, darle calidad a la participación, darle seriedad, digamos. Muchos otros esquemas de participación son mentirosos, digamos, son cosméticos, ¿no? Son para mostrar que hay como una política progresista, pero en realidad no se socializa ningún poder de nada. Bueno, acá estamos hablando de formalizar un espacio muy claro donde hay un proyecto de tipo estratégico eh, y esos objetivos eh, se van plasmando y se van eh, concretando, digamos, con el acuerdo de todas las partes, ¿no? Por ejemplo, podría ser como una paritaria, ¿no? Paritaria viene de la palabra par. ¿Qué quiere decir? Que de los dos lados haya la misma cantidad de gente. Supongamos que del gobierno vengan cuatro y de los sujetos colectivos vengan cuatro. Entonces, para aprobar algo necesitamos la mitad más uno. O sea, necesitamos que haya un acuerdo entre las dos partes. Si no, si no hay acuerdo, entonces se sigue discutiendo. Entonces, esa es la esencia de la paritaria, ¿no? O sea, que ninguna parte avasalla a la otra. O sea, que algo sea realmente democrático, que represente la mayoría. Quizá a todos es difícil. Bueno, esta es un poco la idea de Pogiese, ¿no? Decir, bueno, vamos a distribuir el poder de la política pública, pero tampoco la pavada, digamos. O sea, no es que le regalamos el poder al sujeto colectivo, no. El Estado y los movimientos, por ejemplo, definen, se ponen de acuerdo en cuestiones con el ok de los dos, o sea, que se aprueben em, políticas, formas de llevarlas adelante de forma criteriosa, que sean emancipatorias.
Entonces, el primer paso que tenemos que dar para la gestión asociada es crear el espacio, ¿no? Y ese espacio, Poggi se le va a llamar escenario multiactoral, ¿no? Es crear un escenario. ¿Por qué un escenario? O sea, usan esta metáfora de Goffman de el escenario. ¿Por qué? Para que sea algo que se vea. ¿Para qué que se vea? Para que cumpla la función de representar. Por ahí no podemos poner en esa mesa a la totalidad de los sujetos, ¿no? Porque imagínense que la rama de los trabajadores de espacio público por ahí tiene 600.000 personas. Entonces es difícil gestionar y darle la palabra a 600.000 personas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos algo representativo, ¿no? Pero que eso representativo funcione, eh, digamos, con mandato, que funcione con compromiso con los 600.000 compañeros y compañeras. Por lo tanto, la visibilidad es fundamental, o sea, que se vea lo que están haciendo nuestros representantes para que haya una, eh, realmente un mandato democrático. Entonces, el escenario multiactoral, ¿y qué se hace en ese espacio? Bueno, él dice planificación, gestión, o sea, planificación se construye en el presente algo para el futuro, ¿no? También lo van a ver el año que viene, digamos, con profundidad en la materia de gestión de políticas públicas. Entonces, una planificación no teórica para un libro, como podemos hacer acá en la facultad, una planificación con gestión, o sea, se planifica y se hace. Y para planificar, lo que se necesita es saber. Entonces, probablemente haya también una investigación participativa. Bueno, todo eso cumple la función que cumplía. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase hablábamos de cómo se conforma un sujeto colectivo? Decíamos, bueno, hay un momento crucial, fundamental, que es la experiencia, cuando se puede evaluar lo que se hace y esa evaluación permite un saber y ese saber te cambia. Y ahí es donde comienza, si eso lo hacemos colectivamente, comenzamos a dejar de ser personas sueltas para empezar a componer un sujeto colectivo. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá, ese proceso de investigación participativa que alimenta la planificación participativa y que alimenta a su vez la gestión participativa, es el meollo de la cuestión. Si logramos hacer ese proceso juntos, entonces, ¿qué pasa? Se genera una especie de matriz, ¿no? ¿Qué es la matriz? La matriz es un ente que genera otros entes, ¿no? Del cual nacen otros entes, ¿no? Entonces, este núcleo que gestiona una política va a dar nuevos frutos en el futuro y esos nuevos frutos van a salir con la misma gen de lo que nosotros armamos en esa mesa. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que se aprende. O sea, aprendimos colectivamente una forma democrática de conocer, una forma em, digamos, práctica de planificar y además gestionamos. Entonces, ¿qué pasa? Esa gestión genera concreciones, genera bienes materiales, genera cambio de la realidad y ese cambio lo pudimos hacer entre todos y todas. Entonces, eso tiene un valor que tiende a reproducirse, porque eso termina siendo muy beneficioso.
porque es una forma de producción democrática y exitosa. Por eso que va a tender a tener, a reproducirse como una matriz. O sea que después de que nosotros nos vayamos, vamos a dejar sembrada una capacidad de seguir reproduciendo proyectos en forma democrática y colectiva. Esa es, me parece, la genialidad de esta propuesta del profesor Pogiese, que es como el profesor estudió una forma donde vamos, una forma de trabajo que de alguna forma después se va a seguir reproduciendo, una forma de gestión democrática que después va a tener nuevos proyectos y van a salir con esa genialidad, ¿no? Con ese gen de gestión participativa democrática. Entonces, bueno, el escenario participativo, dice él, básicamente es un espacio de articulación, ¿no? O sea, ahí tenemos distintos sujetos que de alguna forma tienen que estar asistidos por esta tarea de traducción que hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos es proyectar el futuro, o sea, es crear un punto, un objetivo en el horizonte, ¿no? Lo que hablábamos en las fichas anteriores y veíamos con Esposati, ¿no? Un horizonte de transformación y lo fijamos colectivamente. Decir, bueno, ¿cuál es, sería la visión, ¿no? O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos transformar este problema? ¿Qué tipo de solución queremos? Entonces nos proyectamos del presente al futuro. Pero después vienen los, eh, los trabajos de investigación necesarios para ver cómo podemos llegar a concretar ese futuro. Y eso también lo tenemos que hacer colectivamente, ¿no? Entonces ahí van a empezar a surgir en esta investigación participativa el camino un poco lógico que hay que hacer para concretar esa visión. Esto es también, quizá el año que viene lo puedan profundizar, es un poco lo que se ve como planificación estratégica, ¿no? O sea, primero fijar un punto de llegada y después, colectivamente con el debate, tratar de ver qué acciones son necesarias, ¿no? Y acá hay como un trabajo de investigación, qué acciones son necesarias para poder llegar a ese futuro, ¿no? Entonces, por eso se trabaja, por ejemplo, acá en la foto de arriba están trabajando con filminas o en la foto de abajo en un escenario un poquito más pobre con un pizarrón o papelógrafos. Pero bueno, el trabajo es ese, es generar en el escenario participativo un proceso de planificación y gestión participativa. Entonces, se usa el método, digamos, de planificación estratégica, que fijamos primero el fin, después las acciones, y todo eso va conformando una identidad también. ¿Por qué? Porque esa forma de planificar, ¿no? Entre todos y con mucha, digamos, capacidad, nos va dando también, nos va cambiando a nosotros mismos también. ¿Por qué? Y porque nos hace más capaces de transformar la realidad, nos da un método para transformar la realidad. Entonces empieza a aparecer también una identidad, dice Pogiese, ¿no? O sea, empieza a haber, por ejemplo, movimientos que se identifican por su capacidad de gestión asociada, ¿no? Entonces tenemos movimientos, por ejemplo, que no lo han hecho nunca, no lo saben hacer, y movimientos que tienen, por ejemplo, su orgullo,
de poder, digamos, gestionar con el Estado y es un capital que ponen arriba de la mesa después cuando van a reclamar algo, digamos, o cuando van a proponer, digamos, proponerse como ejecutores de una política pública, ¿no? Entonces, y por eso él también lo asocia con la idea de gramática política, ¿no? O sea, eh, es toda una forma de llevar adelante la política social, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, nos pasa con varios movimientos sociales que ya para ellos no es algo nuevo sentarse con las distintas oficinas de gobierno para implementar un plan. Ellos ya saben cómo hacerlo, tienen experiencia y por lo tanto, digamos, ya se identifican de esa forma también. Bueno, y otra cosa maravillosa que plantea Pogiese es que esta gestión asociada no solo, por ejemplo, puede pasar que nosotros armemos una mesa de trabajo barrial para hacernos un programa, llevar adelante acciones de prevención en salud con distintos movimientos sociales y se crea una red barrial de salud, ¿no? De atención primaria. Pero puede pasar al revés también. O sea, que si estamos en un barrio o en un pueblo, en un lugar donde no hay movimiento, no hay organizaciones, este método nos puede servir para que sí comience a verlos. Por ejemplo, eh, dice Pogiese, no es el movimiento el que llega a ser red, sino que son los proyectos red y redes de proyectos red que se hacen movimiento. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la mesa del escenario participativo, por ahí, eh, no sé, imagínense que estamos en un pueblo del interior, no hay movimientos sociales, qué sé yo, lo que hay es, no sé, hay un centro de fomento, hay un club, están los bomberos, está la sociedad rural, está... Entonces, uno dice, bueno, está en la unidad sanitaria, dice, bueno, vamos a hacer un proyecto de atención primaria de la salud y llamás a las fuerzas vivas del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, viene un compañero, una compañera de cada una de estas instituciones y arrancan el proyecto de prevención en salud. Entonces, ¿qué pasa? El mismo proyecto, o sea, esta metodología permite que el proyecto pase a generar una red, ¿no? Sería la red de personas sensibilizadas por el problema de la salud, no sé, imaginémonos que tenemos un problema por la pandemia o tenemos un problema por los agroquímicos o tenemos un problema por el agua o tenemos un problema por el aire, alguna contaminación. Entonces, eh, esas personas sensibilizadas que empezaron a trabajar en conjunto en esta gestión asociada, por ejemplo, imaginemos, ¿no? En un espacio de la municipalidad, de la delegación municipal del pueblo, pasan a ser una red. Y esa red puede, de alguna forma, también eh, convertirse quizá en la medida en que se conecta con otras redes por ejemplo, de movilizados por la salud popular, pueden convertirse en movimientos por la salud popular, ¿no? Un movimiento se conecta, o estas redes se conectan con ambientalistas, o se conectan con redes de víctimas o de pacientes, y bueno, y en conjunto conforman un movimiento. Entonces, fíjense que en un lugar donde no hay movimientos, pero sí existe la posibilidad de gestión asociada, podemos llegar a generar un movimiento. Y esto me parece maravilloso del profesor. Bueno, así que
Bueno, y por último nos presenta el concepto de la red mixta, que esto es muy, muy interesante, porque la red mixta, pensemos en el mismo ejemplo, estamos en la unidad sanitaria del pueblo, no sé, en el interior, y tenemos, no sé, hay una compañera que viene por la escuela, estamos nosotros, nosotras que yo por el centro de salud, y, y hay un flaco de la delegación municipal, y bueno, entre esos tres, digamos, sería la parte gubernamental. Pero después el resto son fuerzas de la comunidad, digamos, de la sociedad civil, ¿no? Las fuerzas vivas que le dicen en el interior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice Pogiese, ahí tenemos la posibilidad de combinar la horizontalidad de la sociedad civil con la verticalidad de la gestión estatal. Entonces, el arte nuestro pasa por ver esas dos lógicas como dos fortalezas, no para que choquen entre sí, sino para reunir, digamos, capacidades, ¿no? Porque nosotros tenemos que en la sociedad civil las cosas se manejan horizontalmente, en cambio en el Estado las cosas se manejan verticalmente. Entonces, cuando necesitamos cosas de la sociedad civil, tenemos, o sea, entonces la red puede tomar una forma diversa, ¿no? Dice Pogiese, una red amébica, ¿no? Usando esta idea de las comunidades amebas que vimos en el apunte de Esposati y de Santos, ellos que hablaban de la comunidad ameba, que era esa comunidad que tomaba distintas formas y interactuaba con el exterior en función de cierto pragmatismo, de lo que le sirve, lo que no le sirve. Bueno, acá también. La red puede tomar diversidad de formas, puede cambiar de forma. Entonces, por ejemplo, eh, en forma permanente puede ir cambiando y según necesite articularse con la sociedad civil o con el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se necesita articular con el Estado, bueno, tendrá que usar los canales, digamos, pertinentes, que son, bueno, más bien jerárquicos. En cambio, cuando necesita comunicarse con la sociedad civil, son más bien horizontales, el boca a boca, la cosa democrática, las asambleas. Entonces, dice Pogiese, la red tiene que tener las dos capacidades, porque muchas veces pasa, por ejemplo, movimientos que son muy barriales y bueno, bárbaro, hacen toda una asamblea, qué sé yo, pero cuando llegan a gestionar algo en el Estado, no saben bien cómo hacerlo, porque no saben ni lo que es un expediente o cómo es un memo o una resolución ministerial. La verdad, todo su saber se circunscribe a los territorios y del Estado saben muy poco. Y, por ejemplo, si a vos te falta la firma del ministro, no tienen ni idea por ahí cómo pedirla y por ahí con una nota nomás ya lo resolvías. Y bueno, entonces eso son un poco la diversidad de saberes, que es algo que venimos viendo en distintos apuntes. La forma médica que toma la red mixta tiene esa doble capacidad. No, por ejemplo, vamos a ver redes, ejemplo de redes mixtas, ¿no? Por ejemplo, en la foto de arriba estamos en una reunión donde las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales estamos con la red de productores familiares de cañuelas. Y también está este muchacho que está acá, que es un director de la parte de granja del Ministerio de Asuntos Agrarios. O sea que hay varios agentes estatales, hay una trabajadora social de la nación, hay varios de la provincia y por otro lado están las familias productoras, ¿no? Y ahí están, digamos, trabajando por ver cómo mejorar la situación de las familias productoras. En este caso producen conejos, pero bueno, hay también producción de artesanías, de alimentos. Bueno, en la foto de abajo es un encuentro de la red de manzaneras que se hizo, ahora se hizo hace poco acá en Mar del Plata, se hizo uno.
Y bueno, pero tenemos un montón de redes y son todas redes mixtas. Por ejemplo, lo que hablábamos, redes mixtas de atención primaria de la salud, por el hábitat popular, por los derechos humanos, eh, por los derechos de las niñas, niñas y jóvenes, redes de economía popular, de soberanía alimentaria, manzaneras y comadres. En todas las redes son redes mixtas. Son miembros de la red, agentes del Estado, por ahí somos técnicos que estamos vinculados por los distintos proyectos a los sujetos colectivos y ellos cuentan con nosotros y nosotras para saber qué pasa, por ejemplo, con una política pública. Y nosotros también contamos con ellos y con ellas para ver cómo las necesidades del sector y poder orientar mejor la política pública. Bueno, hasta acá un poco la propuesta de gestión asociada de Pogiese. Y por último, vamos a ver en unos minutitos la propuesta de fortalecimiento organizativo que trabajaron los trabajadores sin tierra de Brasil. Como les decía al principio, los tres instrumentos lamentablemente los tenemos que usar juntos. No es que por ahí usamos más uno que otro, pero es como que ninguna de las tres cosas podemos dejar de tener presentes, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hacen estos trabajadores? Lo que hacen es sintetizar en un manual, que también está como bibliografía ampliatoria, serían las buenas prácticas para el fortalecimiento organizativo, ¿no? Primero arrancan planteando qué hace la organización para ellos. La organización es lo que permite vincular, digamos, la acción individual de un sujeto con la acción colectiva del sujeto colectivo. ¿No? ¿Por qué? Porque la organización es la que te da un lugar dentro del concierto de acciones de tus compañeros y tus compañeras. Entonces, ese funcionamiento digamos, esa agregación coherente de acciones individuales es la que da la fuerza, ¿no? Para, digamos, dejar de ser una suma de sujetos para ser algo más que la suma de sujetos, ¿no? Ser algo superior, algo más poderoso. Entonces, esas organizaciones son estructuras, ¿no? Como dice García Linera, ¿no? Estructuras de movilización, le llama él a lo organizativo. Acá también usan esa palabra, ¿no? Estructuras que generan un marco donde funciona, digamos, la acción individual, la decisión individual en el marco de la acción colectiva. Por otro lado, el manual hace mucho hincapié en la forma de desarrollo de los dirigentes. Entonces, en la formación de los dirigentes. Por ejemplo, que esto es muchas veces soslayado por muchos apuntes, y tiene que ver, digamos, por ejemplo, con lo que ellos llaman el arte de dirigir, ¿no? O sea, el trabajo de aquellas personas que van a liderar la organización. ¿Y por qué lideran? Bueno, porque se destacan, por ejemplo, respecto del común, de los miembros de la organización, en términos de su capacidad por ejemplo, de su vocación por velar por el conjunto, por sobre los intereses individuales, o por sus capacidades también, digamos, de ver más allá de lo que ve el común, digamos, de los socios, de los compañeros. Entonces ahí aparecen, digamos, esa capacidad de liderar, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los integrantes? Bueno, eso hay que prepararlo, digamos, porque dirigir es todo un arte. Por ejemplo, el que dirige da direccionalidad al conjunto, ¿no? Y para dar direccionalidad hay que saber a dónde apuntar.
Entonces, por ahí una organización está preparado para hacer la tarea que hizo siempre, digamos. Pero bueno, por ahí uno saca la vista de esa tarea y en realidad dirigir supone como levantar un poco la mirada para ver los escenarios futuros, hacia dónde va el conjunto y también anticiparse. Entonces, bueno, la mirada es distinta, o sea, es una mirada más poderosa la de los dirigentes. Entonces, hablamos de distintos identidades, ¿no? De esa dirigencia. Podemos hablar de coordinadores, de referentes o de dirigentes, ¿no? O sea, de alguna forma es esa dirigencia, ¿no? O referentes o coordinadores tienen como un trabajo específico que tiene que ver con, digamos, eh, combinar los medios y manejar, por ejemplo, los tiempos para llegar a los objetivos de la organización. Es una tarea especial, digamos, especializada, donde, bueno, juegan las capacidades individuales del sujeto y también los conocimientos, ¿no? Eh, entonces, ahí juegan, por ejemplo, bueno, esto de aprovechar las oportunidades, ¿no? Que ya lo hemos visto en la teoría de movimientos sociales, cuando, digamos, el movimiento interactúa con las élites y con el gobierno, entonces también necesita aprovechar las oportunidades porque, y bueno, porque digamos que tienen menos fuerza, menos poder que el gobierno. Entonces, aprovechar la oportunidad quiere decir el momento donde vos sos más fuerte y el otro es más débil, por ejemplo, para compensar un poco esa debilidad. Entonces, poder entender los campos de protestas, ¿no? Poder entender eh, los momentos, lo que se está poniendo en juego en cada momento. Bueno, eso es manejar los tiempos, ¿no? Las oportunidades. A su vez, hay que conocer a las personas, o sea, conocer a las personas, conocer las capacidades y las potencialidades de los propios y de los no propios, digamos. Hay que también trabajar en un entrenamiento de la militancia, militancia en término amplio, puede ser militancia social, política, ¿no? Entonces, no es que, digamos, el dirigente tiene que dejar toda la espontaneidad que se va a hacer solo y ocuparse, digamos, estrictamente de lo suyo, sino que de alguna forma se ocupa de todo, ¿no? Entrenar a la militancia significa también que cada persona sepa qué hacer. Esto nos pasa también, pensémoslo, que nos pasa en una oficina donde coordinamos una tarea técnica y de pronto uno tiene una experiencia y el otro no tiene, también hay que hacer un trabajo de conocer a las personas, cuando uno coordina un equipo técnico, conocer a las personas y entrenarlos en sus saberes, ¿no? Entonces esto no es algo nuevo, sino que es algo que pasa, digamos, también en las instituciones gubernamentales. Bueno, después conocer profundamente la realidad, saber ocupar espacios, como que son saberes políticos, ¿no? Saberes de la política. A su vez, ellos incorporan, por ejemplo, métodos propios de las ciencias sociales, como es la planificación estratégica participativa, que es un poco lo que van a ver ustedes en quinto año, que hablábamos hoy, ¿no? Que van a ver con el autor Carlos Matus, planificación estratégica. Y bueno, eso es todo un método que, como también lo mostraba Pogiese, es un método que nos permite aprender, nos permite crecer, hasta nos brinda cierta identidad, porque cambia la visión que tenemos nosotros mismos y la visión que tienen los otros hacia nosotros, ¿no? Pensemos que cuando hablamos de planificación estratégica participativa es todo un método muy poderoso de poder, digamos, resolver problemas, ¿no? Identificar esos problemas, analizarlos, elegir una solución, ¿no? El punto en el horizonte, ¿no? La visión, dónde queremos llegar. Después desagregar esa solución en objetivos, alcanzar,
eh, definir actividades y metas y que puedan ser resueltas con cierto presupuesto de elementos que tenemos o podemos llegar a tener para no planificar en el aire. Y bueno, también después evaluar un poco lo que hace, digamos, eh, para corregir y mejorar. Bueno, el aspecto de formación, como decíamos, se plantea una formación permanente, no es una formación, una capacitación, digamos, momentánea, sino que se plantea un trabajo, o sea, para fortalecer las organizaciones, esto es, eh, esto es vital en cualquiera de los movimientos, en cualquiera de los sujetos colectivos que se planteen, digamos, tener una organización seria. Bueno, ahí estamos hablando de formar a los dirigentes de los referentes, una forma también de garantizar, digamos, las reuniones y las asambleas que sean sistemáticas, que sean productivas, que haya una mística, ¿no? O sea, que haya valores que de alguna forma den sentido a, a lo que uno hace, ¿no? Que sería la motivación. Y que esos valores y que ese sentido sea realmente algo visible y vivido, digamos, ¿no? Que de alguna forma son parte de lo que después en la teoría de movimientos sociales se veía como enmarcado, o sea, esos valores no pueden entrar en contradicción con las prácticas, con las estrategias, sino que son parte de un mismo contexto discursivo que se va de alguna forma reafirmando a sí mismo. Bueno, y por último, cuestiones de comunicación popular y educación popular. Entonces, estamos hablando de acciones donde, por ejemplo, no va a fortalecer lo organizativo si el dirigente se maneja con la información discreta, en el sentido de decir, bueno, manejo yo la información porque la información es poder, entonces no la socializo porque socializarla significa, digamos, perder mi poder personal. Bueno, esto no sería comunicación popular, digamos. Comunicación popular, estamos hablando, por ejemplo, de organizaciones donde el nivel de información fortalece, digamos, la capacidad de ejercer derechos dentro de la organización, la capacidad de constituir una organización democrática, ¿no? Defendida por todos. Esta forma de mezquina de manejar la información debilita a las organizaciones. Bueno, lo mismo con la educación, o sea, hay espacios donde prácticamente no hay una educación, no hay una formación, no hay una capacitación, y eso, digamos, a lo que lleva es a la debilidad de las organizaciones, no su fortalecimiento. Bueno, por último vamos a anticipar un ejemplo que en realidad es la temática de la clase que viene, porque la clase que viene va a ser la conformación de cooperativas de trabajo. Proponemos como cátedra la conformación de cooperativas de trabajo como una forma típica de organización popular que en primera instancia lo que hace es crear un espacio democrático de control del trabajo, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que hoy tenemos en la economía capitalista y en el sector marginado de la relación de empleo. Entonces, la cooperativa de trabajo es una de las formas que las organizaciones populares están privilegiando para resolver las necesidades materiales, pero también para producir resolver ciertas necesidades simbólicas, digamos, ¿no? De ser, de convertir, digamos, el número en fuerza, de poder agregarse en movimientos, de poder reclamar, digamos, los beneficios materiales que están hoy, digamos, excluidos. Al estar excluidos de la relación laboral, están excluidos de una serie de beneficios
materiales y sociales. Entonces, bueno, cuando decimos cooperativa estamos hablando de espacios donde el órgano soberano del máximo poder es la asamblea, ¿no? Por eso tenemos que son espacios estructuralmente democráticos, ¿no? Porque debajo de esa asamblea hay un consejo de administración y en esa asamblea cada persona vale un voto. No es que si alguien puso más capital tiene más votos, pues imaginémonos que nos juntamos 10 y yo llevo una máquina de coser. Bueno, entonces como aporto capital tengo más votos. No, yo llevo una máquina de coser y hay otra compañera que lleva, no sé, hilo y bueno, los dos tenemos un voto. Ambos tenemos un voto cada una y cada uno. Entonces se mantiene la democracia a pesar de las distintas, digamos, dotaciones de capital que puedan ir proveyendo cada socio. Hay un reglamento interno que va, digamos, especificando las prácticas. Por ejemplo, pensemos en taller textil, donde, bueno, hay varios turnos de trabajo o hay distintas, digamos, prestaciones de trabajo de cada uno. Entonces, bueno, probablemente a más trabajo puedan retirar más dinero. Eso es muy común y eso se va en el reglamento interno. Hay un reconocimiento jurídico por parte del Estado, ¿no? Esto es muy importante porque si el Estado pide que haya una persona jurídica que represente al conjunto y que de alguna forma haga responsable a, a esa cooperativa de las acciones de la misma cooperativa. Entonces, en general las cooperativas de trabajo son, en el nombre llevan la palabra limitada. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad está limitada a el sujeto colectivo. No implica, por ejemplo, no implica, por ejemplo, los bienes de los sujetos individuales que son los socios. Entonces, supongamos esa responsabilidad, supongamos se hace un negocio, el negocio sale mal, hay que pagar las deudas, bueno, se paga con el capital de la cooperativa, ¿no? No es que los socios tengan que pagar las consecuencias de esa acción económica que salió mal, digamos. Después, bueno, hay espacios de comunicación interna, control de parte de los asociados, los dirigentes se someten a la asamblea, hay un fondo permanente para la capacitación, ¿no? Para la formación, o sea, la idea es formación permanente. Fíjense que la idea de cooperativa coincide con esta idea que vimos de fortalecer lo organizativo. Es por eso que muchas veces, digamos, muchas organizaciones populares están optando por la forma cooperativa porque reúne todos estos prestaciones económicas, sociales, jurídicas y, eh, y que bueno, que están sirviendo para ir como transformando, por ejemplo, en muchos casos lo que es la economía popular en una economía social y solidaria. Entonces, bueno, como parte de esa transformación, la intervención del trabajo social es muy importante y puede ser muy sustantiva. Por ejemplo, por eso elegimos este tema de conformar cooperativas para dar la última clase como último contenido de la última unidad del programa. Bueno, esto es un poco todo lo que teníamos preparado para hoy. Como siempre, tratamos de ver si alguien quiere eh, hacer algún comentario, algún aporte, alguna sugerencia. Quedamos un poco pendientes de que en los talleres sigan trabajando la idea que hablamos el miércoles pasado de una participación de quienes puedan en las jornadas de economía popular que propone la facultad para los días 26, 27 y 28 de este mes. El 26 coincide con nuestra clase, entonces
vemos, hacemos el teórico y después la parte práctica se debería hacer, digamos, como hablábamos, en la jornada. Por eso cada grupo tendría que tener por lo menos un miembro que pueda estar en la jornada y pueda relevar, digamos, la situación de algún sujeto colectivo que les interese y después, bueno, eso debatirlo en grupos con quienes no han podido estar en la jornada. Y bueno, hacer una presentación de ese tema en el taller del día 2. Esa es un poco la idea. Para eso solamente entiendo que habría teórico, sincrónico y después ustedes pasan a trabajar en la jornada. Pero bueno, eso lo agotan y lo profundizan un poco más en los espacios de los talleres. Bueno, entonces quedamos para vernos el día miércoles que viene en la última clase. A ver, acá tenemos una consulta de, de María José. Pregunta si los horarios de los paneles ya están publicados. Sí, hay una publicación que está en la página de la facultad y ahí ya están los horarios de los paneles. Yo no los tengo a mano como para mostrárselos. No sé si alguien los tiene presente, pero sí, entran en la página de la facultad y ahí está todo el programa. Hay panel de apertura, hay talleres para presentación de trabajos. Ahí hay por lo menos una compañera de nuestro curso que va a hacer un trabajo, va a presentar un trabajo sobre los manteros en la ciudad de La Plata. Y después, bueno, hay visitas a unidades productivas y hay un panel de cierre. Bueno, está todo ese programa publicado. No sé si alguien tiene un poco más de información para pasarle a María José. Bueno, ¿alguna otra duda o tema? Si no es así, em, bien. A ver, sobre el trabajo final, además, bueno, las consignas. em, sí, ahora en los talleres van a trabajar una consigna para poder, por ejemplo, elegir algún sujeto colectivo en las jornadas. En principio, van a ver, digamos, la consigna no va a ser algo muy extenso, sino algo relativamente sencillo. Y después en los talleres van a profundizar la consigna para, por ejemplo, para hacer un trabajo más completo. Bárbaro, bueno, acá tenemos em, acá Marta nos dio el programa, ¿no? Tenemos los 3 días, bueno, y bueno, entonces yo diría que en los trabajos prácticos arranquen con la consigna que les van a dar ahora y con la idea sí de elegir algún sujeto colectivo de los que vean el taller o no, eso es una libertad de ustedes. Y bueno, seguramente puedan, digamos, profundizar esa consigna en el espacio del taller para ver qué otros aspectos, digamos, trabajar. Básicamente, digamos, para decirlo en 2 palabras, el trabajo final tiene que tener una descripción del sujeto colectivo aprovechando la bibliografía que vimos en la materia, aprovechando lo más posible. Eh, entonces, por ejemplo, eh, caracterizar al sujeto colectivo, hablar de su identidad,
hablar de si es o no un movimiento social, si tiene, digamos, relación con el territorio, qué relación tiene con el Estado, si tiene, digamos, si es un movimiento social, bueno, todas sus características, ¿no? Su repertorio, sus objetivos comunes, eh, el enmarcado. Después, por ejemplo, tratar de ver en qué campo de protesta histórico se inscribe, en qué espacio, digamos, da una pelea, ¿no? En términos de emancipación, en qué consiste, digamos, esa lucha por la emancipación, qué prácticas sostiene, y en función de todo eso, pensar una estrategia de trabajo social y los instrumentos que uno utilizaría o cómo los utilizaría. Entonces, si ustedes se fijan, en realidad es usar toda la bibliografía de la materia para describir al sujeto colectivo y pensarse uno o una misma en esa escena interviniendo. Bueno, alrededor de eso van a ser las consignas del trabajo final. Bueno, la van a ir como detallando un poco más en la medida en que las conversen en los prácticos. ¿Se entiende? Bueno, entonces, si les parece, ya vamos cerrando y nos